Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, que son las infecciones asociadas a la atención en salud. Se le llama también así a las infecciones intrahospitalarias. Antes que nada, es importante definir lo que son infecciones asociadas a atención en salud. Desde hace varias décadas existe lo que es una preocupación a nivel mundial para evitar que el paciente adquiera infección durante la concurrencia, permanencia en cualquier centro hospitalario. Este evento adverso se denomina infección asociada a la atención en salud, o como les dije, las infecciones intrahospitalarias. Son procesos infecciosos generales o localizados que se adquieren durante la permanencia o concurrencia de un paciente a un hospital. Incluye también aquellas infecciones adquiridas durante su hospitalización y que se manifiesta después del alta. Hace referencia a los días que está internado nuestro paciente en el centro hospitalario. Excluye. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no entra en infecciones intrahospitalarias. Excluye las infecciones que se encuentran presentes o en incubación al momento del ingreso del paciente. A estas infecciones que el paciente ya trae de la casa es infecciones de la comunidad, no son infecciones intrahospitalarias, ¿sí? ¿Cuáles son algunas características que presentan las infecciones intrahospitalarias? Antes que nada, son de distinta magnitud. ¿Eso a qué se refiere? Puede ser infecciones de la piel, puede ser infecciones en la sangre, infecciones en el tracto urinario, infecciones del aparato digestivo, del sistema respiratorio o de otros órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? También pueden ser localizadas o generalizadas. Las localizadas son aquellas infecciones solamente en una parte o un órgano del cuerpo del paciente. Un ejemplo puede ser una infección urinaria. Y las generalizadas es cuando afecta generalmente a varios órganos de nuestro cuerpo. Una sepsis, por ejemplo, ¿sí? O una bacteriemia, una septicemia, cuando ya afecta a varios órganos de nuestro cuerpo, es ya generalizada. Y de acuerdo a su origen, también puede ser endógena y exógena. Endógena es cuando el microorganismo es parte de la flora normal del paciente, ¿sí? Bueno, aquí, por ejemplo, el paciente, sabemos que en varias partes de nuestro cuerpo nosotros tenemos flora microbiana normal que nos protegen a nuestro cuerpo. Eso solamente causa daño cuando están fuera de su hábitat, ¿sí? Por ejemplo, las floras intestinales, el lugar donde tiene que estar es en el intestino, ¿sí? Las floras de la cavidad bucal, las floras respiratorias y así sucesivamente. Su lugar de origen tiene que estar. Si está fuera de ese lugar es donde causan las enfermedades. Puede ser también origen exógena, las infecciones intrahospitalarias. Las exógenas hace referencia a aquello microorganismo de otros pacientes, también a los profesionales de la salud, porque ya es otro, si no es otro paciente, es otra persona el que puede causar la infección a nuestro paciente. Todo lo que forme parte de la flora normal residente de las manos del otro paciente o del profesional. También hay ejemplos como instrumental biomédico contaminado, un medio ambiente hospitalario deficiente, ¿verdad? Que no es limpio. Entonces, todo esto favorece a las infecciones. También las infecciones intrahospitalarias están asociadas a permanencia o asistencia a un centro de salud. Sí o sí,
Esto ocurre, estas infecciones, dentro de un centro hospitalario. Eso es lo que le caracteriza. Les puse algunos ejemplos de infecciones asociadas a la atención en salud. Y algunas de ellas son las siguientes. Infecciones del tracto urinario, las infecciones urinarias, también pueden ser las infecciones de los riñones, infección de la vejiga, tenemos infección de herida operatoria, cuando nosotros, por ejemplo, no realizamos las curaciones correspondientes con las técnicas de asepsia como corresponde, o contaminamos una herida, bacteriemia y también septicemia. Son también las infecciones de la sangre, ¿sí? Estas infecciones son una de las más graves. Debemos de tratar de evitarlas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos una vía venosa periférica o una vía centralizada, tenemos que manejar con muchas técnicas estériles, ¿sí? Neumonía con ventilación mecánica, esto también se puede prevenir con el aspirado de las secreciones que generalmente realizamos a nuestro paciente, y estos aspirados de secreciones a pacientes intubados, por ejemplo, tenemos que manejarlos también con la técnica estéril, ¿sí? Evitar contaminar lo que es las vías respiratorias de nuestro paciente. En este caso, si el paciente está intubado, evitar que el tubo esté contaminado. Evitar contaminar el tubo, porque directamente vamos a enviar a la tráquea y posteriormente a los pulmones cualquier microorganismo. Si nosotros no nos protegemos como corresponde, utilizando las mascarillas correspondientes o los lentes, en este caso, para evitar las salpicaduras, también podemos contaminarnos nosotros mismos y contaminar al paciente. Infecciones sanguíneas también asociadas al catéter intravenoso, ¿sí? Hay que cuidar mucho lo que vendría a ser la desinfección del área que se va a utilizar para poder canalizar una vía venosa periférica. Entonces, como por ejemplo, nada más, ¿sí? Están las vías centralizadas también que se manejan con técnicas estériles. Infecciones de la piel y las infecciones gastrointestinales. Las infecciones gastrointestinales hay que tratar de cuidar mucho lo que es los alimentos, ¿sí? Todo lo que ingiere nuestro paciente. Tenemos que tratar de no contaminar esos alimentos y medicamentos que le administramos a nuestro paciente, ¿sí? ¿Por qué nos debemos de preocupar por las infecciones asociadas a la atención en salud? Por la siguiente, ¿sí? Porque aumentan la morbilidad en nuestro paciente. El paciente capaz vino por una enfermedad X a internarse y nosotros le vamos agravando más y le vamos aumentando lo que es, en este caso, los días de internación en nuestro paciente, ¿sí? Aumenta la mortalidad también en nuestro paciente, ¿sí? Muchas veces el paciente no mejora con el tratamiento recibido, en todo lo contrario, va empeorando de a poco y muchas veces muere nuestro paciente con las infecciones a causa de las infecciones intrahospitalarias, que muchas de ellas son prevenibles. Aumentan también los elevados costos dentro del recinto hospitalario. Este afecta al paciente, a la familia, al hospital y a la comunidad en sí. Hoy en día vemos mucha carencia en los hospitales, más todavía públicos, y hay mucha carencia en cuanto a insumos, en cuanto a todo lo que se pueda consumir y comprar en el hospital. Entonces, hay que tratar de lo menos posible, ¿verdad? De, en este caso, causar enfermedades en nuestros pacientes. Nos indican también la calidad de atención que nosotros brindamos al paciente. Eso es sumamente importante, ¿sí? Cuando hay demasiado infecciones intrahospitalarias en un hospital o en un servicio X, esto muestra lo que es la calidad de atención que se está brindando, ¿sí? Se tiene que disminuir, se tiene que también controlar esto.
Se puede evitar esto tomando las medidas y todas las normas de bioseguridad dentro del hospital. También se convierte en un problema de enfoque multidisciplinario. Y eso que no quiere decir que es de todos el problema, ¿sí? De todos los funcionarios dentro del hospital, ¿sí? Desde el que está en el área de admisión, los médicos, enfermeros y todos los profesionales que están al cuidado del paciente. Puede también ser un problema legal, se puede convertir en un problema legal las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen nuestros pacientes? Bueno, estos factores van relacionados a los factores de huésped, el ambiente físico, factores en ambiente terapéutico, a lo que recibe nuestro paciente en este caso, ¿sí? Factores relacionados al huésped son la edad, por ejemplo, de nuestro paciente. Un paciente que es sumamente vulnerable en este caso, o tiene, por ejemplo, su sistema inmunitario muy bajo, las defensas, también puede verse favorecido en las infecciones intrahospitalarias. La edad también. Un adulto mayor es más vulnerable. Los niños, también están los recién nacidos prematuros, aquellos que van a requerir muchos días de internación. Ellos son muy vulnerables a las infecciones intrahospitalarias. Hay que tener mucho, el doble de cuidado hay que tener en estos pacientes. Aquellos pacientes que tienen enfermedades de base, como por ejemplo aquellos pacientes diabéticos, el paciente hipertenso. Tenemos también lo que es la obesidad, como por ejemplo, ¿sí? Factores relacionados al ambiente físico, eso es todo lo que engloba lo que está alrededor de nuestro paciente y lo que también va relacionado a su consumo. El aire, el agua, las superficies, el mobiliario del paciente, ¿sí? Desde lo que es la cama hospitalaria, las paredes, el suelo tiene que estar limpio, los objetos que utilizamos también en relación al paciente, las ropas tienen que estar limpias todos los días, hay que cambiarle a nuestro paciente, cuidar lo que es la higiene y confort en todo momento, mantener la temperatura ambiente también, y los residuos hospitalarios también debemos de cuidar. ¿Qué vamos a cuidar en cuanto a desechos hospitalarios? La discriminación y la distribución correspondiente. Tenemos tachos de basura para residuos comunes, residuos patológicos. También tenemos lo que es el descartes y debemos de desechar donde corresponden nuestras basuras, ¿sí? Los factores relacionados al ambiente terapéutico, esto va relacionado directamente al profesional de la salud. Por ejemplo, aquellos procedimientos, principalmente aquellos procedimientos invasivos que realizamos a nuestros pacientes, ¿sí? Si nosotros realizamos el campo como corresponde, si utilizamos las batas quirúrgicas como corresponde, si desinfectamos una herida y también curamos como corresponde, entonces va a disminuir los riesgos de adquirir una infección intrahospitalaria en nuestro paciente, ¿sí? Les puse muchos ejemplos de acciones rutinarias que el personal de salud que atienda a nuestro paciente va relacionado a las infecciones intrahospitalarias. Estas son técnicas y vigilancia de procedimiento que se lleva a cabo en nuestro paciente. Por ejemplo, un cateterismo venoso, un sondaje vesical junto a la manipulación de vías urinarias. Debemos de estos procedimientos hacerlo como corresponde. Hay que desinfectar bien la zona, utilizar lo que es agua estéril, el iod solución, los guantes estéril, tratar de no contaminar la zona que ya estamos desinfectando y evitar contaminar nuestras onditas también, ¿sí? Intubación endotraqueal también. En cuanto a la intubación, como yo ya les dije,
Siempre realizamos lo que es aspiración, ¿verdad? El paciente intubado generalmente posee secreciones o sí se le tiene que aspirar diariamente como protocolo. Entonces, debemos manejar lo que es la intubación en cuanto a aspiraciones de paciente intubado con técnica estéril. Vigilancia también de la terapia farmacológica. Hay que manejar con técnica de asepsia y antisexia. Todo procedimiento es clave para que el paciente no adquiera las infecciones, ¿sí? En las terapias, por ejemplo, cuando se va a administrar medicamentos, se prepara con técnica estéril. Entonces, eso cuidar mucho el protocolo, ¿sí? Después, en las urgencias, en las salas de internado, tratar de utilizar guantes para preparar los medicamentos, ¿sí? Las dosis de medicamentos. Evitar contaminar nuestras jeringas. Después, utilizar nosotros también alcohol en todo momento, alcohol por nuestras manos. El lavado de manos, que es primordial. Antes que cualquier procedimiento que vamos a realizar, lavado de manos. Y antes de tocarle a nuestro paciente también, ¿sí? Estrategias de prevención de las infecciones intrahospitalarias son las siguientes. Tenemos que identificar cuáles son las infecciones más frecuentes que existen en el hospital, cuáles son los microorganismos causantes, ¿verdad? Cuáles son los factores de riesgo. El hospital tiene que elaborar normas de bioseguridad y dar a conocer a sus funcionarios. Hay que capacitar frecuentemente, ¿sí? Supervisar también. Es sumamente importante que tengamos siempre a alguien que nos supervise, ¿sí? Corregir las causas. Hay que intervenir a tiempo. Cuando hay un brote de las infecciones en ciertas salas de internación, entonces tratar de corregirlas, ¿sí? Hay que optimizar lo que es la bioseguridad en esos casos y evaluar si es que hay un cumplimiento de las normas y también intervenir en el caso de ser necesario para mejorar esa situación, ¿sí? Porque nosotros lo que vamos a lograr si nosotros no mejoramos esto, al paciente nada más lo que le vamos a causar daño. Detrás del paciente también nosotros vamos a salir perjudicados. Les puse una imagen de lo que es cadena de transmisión. Tenemos un objeto inanimado. El animado es, en este caso es el reservorio. Una persona es la puerta de salida. El agente ya es los microorganismos causantes y las vías de transmisión, ¿sí? Las vías de transmisión pueden ser por las manos, pueden ser por gotitas, la puerta de entrada, que es nuestro paciente, ¿sí? Hace rato dije que puede ser otro paciente o el profesional de la salud, puede ser el que con sus manos lleve lo que es los microorganismos al paciente. Entonces, tratar de cuidar nosotros ese puente que vamos ya que tenemos más de un paciente muchas veces que nosotros cuidamos, entonces hay que insistir en el lavado de manos, ¿sí? Antes y después de cualquier procedimiento que vamos a realizar. Les puse lo que es la técnica correcta del lavado de manos y los momentos. Los 5 momentos importantes que siempre tenemos que destacar en el lavado de manos. Antes de tocar a nuestro paciente, tenemos que lavarnos nuestras manos, ¿sí? Después, antes de realizar una tarea limpia, aséptica en nuestro paciente, por ejemplo, le vamos a administrar alimentos, le vamos a administrar medicamentos, el simple hecho de también la higiene y confort de nuestro paciente, entonces nosotros necesitamos lavarnos las manos. Antes de manipular lo que es líquidos corporales, y aquí nos muestra la imagen, si vamos a desechar lo que es una diuresis, también tenemos que lavarnos las manos, antes y después. Después de tocar al paciente y finalmente después del contacto con el entorno del paciente. Todo lo que está relacionado alrededor del paciente, si nosotros tocamos, ya es área contaminada, ¿sí? Sea su mesita, sea su cama, mobiliario, sea su
termómetro, suero, lo que sea, una sábana. Toquemos lo que toquemos en nuestro paciente, sí o sí, después de eso hay que lavarse las manos. La seguridad que le vamos a brindar a nuestro paciente está prácticamente en nuestras manos. Hoy en día vemos que hay muchas veces agentes multiresistentes en las manos, ¿sí? Muchos microorganismos ya son resistentes a los antimicrobianos, ¿sí? A los antibióticos en este caso. Están como por ejemplo los Staphylococcus aureus meticilino resistentes. Este puede ser detectado en las manos después de tocar una herida hasta 3 horas. Si nosotros no nos lavamos las manos, ¿sí? Está también la Kliselia pneumoniae. Puede permanecer hasta 150 minutos las manos simplemente por tocar el hombro del paciente, ¿sí? El estafilococcus, por ejemplo, causa muchísimas enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, el estafilococcus es causante de las infecciones de la piel, puede causar una simple neumonía también, ¿sí? La Kliselia pneumoniae, que generalmente se le conoce como KPC, causa también lo que es neumonía, infecciones del tracto urinario, puede causar una herida, en la herida operatoria también puede causar infecciones. Esta Kliselia pneumoniae es una flora normal que nosotros tenemos en la piel muchas veces, en el intestino o en la boca, ¿sí? Como les dije anteriormente, cuando la flora normal de un hábitat sale de ese lugar, ahí es lo que causa infecciones. ¿Cómo vamos a prevenir? Con el lavado de manos. Si el paciente es aislado o es demasiado vulnerable, utilizar guantes. Así se trata de prevenir un poquito las infecciones intrahospitalarias en un hospital. El Clostridium permanece un poco más de 1 hora en, en nuestras manos también, ¿sí? Aquí les puse algunos ejemplos de infecciones que producen ciertos microorganismos. Tenemos, por ejemplo, la pseudomonas. La pseudomonas causa lo que son infecciones urinarias, ¿sí? Puede también encontrarse lo que es infecciones asociadas a las vías intravenosas. Si nosotros tenemos pseudomonas en nuestras manos, ¿sí? Y realizamos una canalización venosa, contaminamos, ¿sí? A nuestro paciente, podemos ocasionarle estas infecciones, ¿sí? La pseudomonas comúnmente está presente en el suelo o agua contaminada, ¿sí? Salmonella también, si nosotros tenemos en nuestras manos, después tocamos a nuestro paciente, causamos las infecciones gastrointestinales, ¿sí? Las salmonella generalmente son floras que se encuentran comúnmente en los productos cárnicos o, por ejemplo, el pollo. Si estos no están bien cocinados, nosotros las ingerimos, nos contaminamos, después tenemos en nuestras manos, contaminamos también esto a nuestro paciente con las infecciones gastrointestinales, ¿sí? Tenemos también lo que es la Kliselia, ya le dije que las infecciones respiratorias, infecciones urinarias y también puede ser las infecciones asociadas a la vía intravenosa. Enterobacter tenemos también que es una flora normal del tubo digestivo, ¿sí? Esto, si nosotros no utilizamos, por ejemplo, guantes cuando vamos a aspirar secreciones y tenemos en las manos, puede ocasionar infecciones respiratorias en el paciente vulnerable, ¿sí? Escherichia coli, que es una flora de la parte del intestino, ¿verdad? Esto si está fuera de su hábitat, puede ocasionar lo que es infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias y infecciones urinarias, ¿sí? Tenemos también lo que es el estreptococos. Los estreptococos también son lo que comúnmente tenemos presentes en la piel
Si nosotros no cuidamos una herida quirúrgica, podemos infectarlas también a nuestro paciente, ¿sí? Estafilococos también están presentes en nuestras manos, en nuestra piel. Y si nosotros una herida quirúrgica no manejamos con las técnicas asépticas correspondientes, la podemos infectar. Podemos ocasionar también infecciones respiratorias con los Staphylococcus aureus y infecciones asociadas a vías intravenosas. Cuando hacemos una vía, ¿sí? No tenemos una desinfección correspondiente del campo que vamos a utilizar y nuestras manos limpias, entonces podemos infectar a nuestros pacientes. El cándida. Tenemos también, el cándida es una flora comensal que generalmente, habitualmente está en el aparato digestivo, en el recto y en la vagina, ¿sí? En la vagina en la mujer. El cándida es una flora normal del cuerpo, ¿sí? De esas áreas del cuerpo, ¿sí? Cuando este prolifera más de lo normal, generalmente lo que causa lo que es una infección, ¿sí? Comúnmente tenemos la infección por cándida, que es el hongo, ¿verdad? Esto puede afectar al paciente que está con sistema inmunitario disminuido. Tenemos un ejemplo de las infecciones por hongo en la mujer, ¿verdad? El Candida albicans. Este, por ejemplo, se da porque el paciente en este caso está con el sistema inmunitario disminuido, su flora bacteriana está también, hay cambios en la flora bacteriana, muchas veces utiliza antibióticos y esto hace que disminuyan las defensas y cambien en cuanto a la flora bacteriana normal. Hay cambios en el pH en cuanto al pH vaginal, ¿verdad? Y ocurre lo que es una proliferación excesiva de esta bacteria, ¿sí? También muchas veces sabemos que en la mujer, ¿verdad? Hay que evitar lo que es las duchas vaginales, porque nosotros estamos eliminando lo que es la flora normal de esa hábitat del cuerpo de una mujer, ¿sí? Entonces todas sus defensas prácticamente se ven disminuidas y esto que es el cándida que puede causar enfermedades cuando hay más de lo normal, ¿sí? Todo es tratable, gracias a Dios, porque estos hongos, por ejemplo, se pueden tratar con fungicida, se llama en estos casos, ¿verdad? Hay veces que necesitamos crema nada más u otro tipo de tratamiento, ¿sí? Aquí les pongo un ejemplo de un paciente que está en terapia. Todo lo que está alrededor del paciente son muchísimas cosas. Tenemos el mobiliario, los insumos, los monitores. El paciente está intubado, está con algo de respirador. Muchísimas cosas se pueden contaminar. Si no tenemos los cuidados correspondientes y no manipulamos como corresponde en cuanto a la atención que le brindamos a nuestro paciente, le podemos causar una infección intrahospitalaria. En todos los hospitales se monitorean estas infecciones, se deben de monitorear, ¿verdad? Las infecciones en herida operatoria, por ejemplo, en una colicistectomía por laparoscopía. En estos casos, cuando hay una cirugía, hoy en día se realiza mucho esto por laparoscopía, entonces hay que cuidar mucho la herida de nuestro paciente, ¿sí? Y en el quirófano mismo, ¿verdad? Hay que cuidar. Todos los protocolos deben ser correspondientes. Cuando hay una cirugía, tiene que haber técnica aséptica. Todos los cuidados de enfermería deben ser también con técnica aséptica cuando hay una herida. Septicemia también se pueden dar por catéteres venosos y centrales pediátricos, ¿sí? Bueno, cuando nosotros no cuidamos los cuidados que se tienen que dar en un catéter venoso central, ¿sí? ¿Esos cuidados cuáles son? Vamos a realizar las curaciones. Generalmente tenemos lo que son los apósitos. Los transparentes duran muchos días más, 7 días por ahí. Lo que son, en este caso, las gasas, esos duran menos días porque se ensucian más. Entonces, podemos cambiarla cada 72 horas. En esos casos, nosotros, cuando vamos a hacer una curación nada más, una simple curación de un catéter centralizado,
vamos a manejar con técnica estéril, ¿sí? No contaminar nuestro catéter. Tenemos que utilizar guantes estériles. Tenemos que usar lo que es el IOP solución, ¿sí? Nuestras gasas tienen que ser estériles, ¿sí? Todo el campo tiene que ser estéril. Cuando vamos a administrar también medicamentos, el paciente que tiene catéter venoso centralizado, hay que utilizar guantes, hay que utilizar alcohol. Una neumonía también asociada a ventilación mecánica, tanto en adultos, niños o cualquier edad. Todo paciente que está intubado hay que manejar también con técnica estéril, como ya les dije. Y después les voy a mostrar una pequeña imagen porque ahí muestra mejor. Infección asociada a uso de catéter urinario, ¿sí? El paciente que está con sondaje también urinario, sondaje vesical. Tenemos que cuidar mucho cuando vamos a insertar y cuando vamos a cambiar nosotros el catéter, ¿sí? Tiene que también utilizarse guantes en todo momento y desinfectar bien el área. Y cambiarlas cuando corresponde también, ¿sí? En el tiempo, en el plazo que corresponde. Infecciones intestinales, las diarreas que generalmente ocurren en los lactantes, ¿sí? En los pediátricos también se dan mucho. ¿Por qué evitar lo que es infecciones intestinales? Cuidar mucho las alimentaciones, ¿sí? No contaminar la alimentación que nosotros brindamos a nuestros niños. Entonces ahí vamos a disminuir los riesgos de infecciones intestinales. Aquí les puse un ejemplo de un paciente crítico que está con tubo endotraqueal. Y les puse lo que es paso a paso las técnicas. Hay que utilizar guantes estériles, utilización de mascarillas por parte del enfermero, uso de gafas porque, para evitar salpicaduras, utilización de sondas desechables de un solo uso, generalmente son manipulación aséptica. Guante estéril se utiliza para el procedimiento. El que va a bucear máximo es el que tiene guante de procedimiento, ¿sí? ¿Y cómo prevenimos lo que es las infecciones intrahospitalarias? Generalmente estas infecciones que se adquieren en el hospital alarga la estadía hospitalaria en los pacientes internados. O sea que el paciente va a estar internado por muchos días. Necesita un tratamiento, generalmente es antibiótico, y eso tiene que cumplir su plazo también. Son varios días. Elevan la mortalidad del paciente, ¿sí? Le vuelve propenso también a tener varias infecciones y también favorece a la mortalidad en el paciente cuando este no mejora, ¿sí? Causa mayores gastos económicos y esto repercute en el paciente, familia, entorno y profesionales de la salud. No damos abasto muchas veces. Hay que insistir en el lavado de manos, el mejor método de prevención. Inmunizaciones en cuanto a la hepatitis B también cuando hay accidentes laborales por pinchazos accidentales, entonces hay vacunas para eso. Vigilancia de accidentes por cortopulsantes. Tenemos también en los hospitales lo que es los protocolos a seguir en caso de accidentes por cortopulsante. Y las precauciones estándar. Utilizarlas en pacientes que está aislado con más razón, ¿sí? Utilizar guantes, saber cómo utilizar las batas hospitalarias, en qué momento utilizar, cómo colocarnos, cómo sacarnos también, ¿sí? Y enseñar, porque muchas veces el familiar también va a estar involucrado, va a venir a visitar al paciente, entonces tenemos que educarle a lavarse las manos cuando le va a tocar al paciente y cuando se va a retirar también o cuando va a ayudar con cualquier procedimiento. Hay que estar siempre alerta y educarle nomás. Muchos no saben todo, entonces necesitamos nosotros estar atentos ahí, supervisando cualquier cosa. Higiene de manos, disminuye la carga microbiana de las manos. Preparación de la piel del paciente, disminuye la carga microbiana de la piel del paciente. Cuando vamos a desinfectar un área del paciente, que nosotros vamos a utilizarlo, por ejemplo, vamos a realizar un sondaje o un catéter venoso periférico o uno centralizado, que es un poquito más complejo, ¿verdad?
hay que desinfectar bien y preparar bien la piel. Uso de material estéril y desinfectado, ¿sí? Si tenemos alguna duda, abrimos nomás otro nuevo. Si tenemos duda que está contaminado, ¿sí? Técnica aséptica en la realización de procedimientos. Un catéter venoso centralizado, por ejemplo, evitar contaminar el campo en todo momento. Y todo lo que vamos a utilizar de insumos, evitar contaminar. Separar áreas limpias de áreas sucias, evitar la contaminación de material y superficies, ¿sí? Tenemos áreas limpias y áreas sucias para los desechos, por ejemplo. Y hay que respetar eso y separarlas. Aseo y desinfección de las superficies es fundamental también. En esto ya nos ayuda en lo que es la parte de mantenimiento de un hospital, ¿sí? Tenemos las limpiadoras, todos forman parte de nuestro equipo, ¿sí? Las precauciones de aislamiento. Las precauciones de aislamiento previenen el traspaso del microorganismo al paciente y al personal, ¿sí? Esto, por ejemplo, son las batas de aislamiento que nosotros utilizamos en un paciente, ¿sí? Las precauciones estándar, las protecciones que utiliza el personal, saber en qué momentos utilizarlo, ¿sí? Y utilizarlo como corresponde. Racionalización de procedimientos invasivos, manejar con técnica aséptica, racionalización de uso de antibióticos, previene la resistencia a antibióticos, ¿sí? Hoy en día